Buenas tardes, gente. De nuevo un video de lo que vamos aprendiendo. Bueno, ahora aprendí una propiedad chistosa, topológica, de la derivada. Y se conoce como la propiedad de Darboux. Ahora es cuando me arrepiento de no haber estudiado mis cursos de cálculo 1 porque todo esto me resulta bastante sorprendente ya que lo estoy estudiando. ¿Qué dice esta propiedad? Pues que si tienes una función diferenciable, ¿no? Sobre cierto intervalo, ¿no? Entonces, la derivada parece ser una función continua en lo que a conexidad respecta. Es decir, f' lo que va a hacer es que manda este intervalo hacia pues la derivada en a, la derivada en b, pero o sea, no lo manda así como chingue su madre, ¿no? La manda suprayectivamente, de manera supra. O sea, eso es como el teorema del valor intermedio, por así decirlo, ¿no? Si C es un punto, aquí, ¿no? Si C es un punto de ese estilo, entonces, pues lo que vas a poder encontrar es un x0 aquí, un x, de tal forma que su derivada sea exactamente ese número. Entonces está chistoso, ¿no? Si uno tiene aquí el f' de A, luego el f' de B, y un número entre ellos, pues también la derivada a fuerzas le va a pegar. O sea, ni siquiera tiene que ser continua, quién sabe cómo sea, pero o sea, es suprayectivamente, ¿no? Todos estos valorcitos los va agarrando. Entonces, qué chistoso, ¿no? Y ni siquiera debe de ser continua, eso es lo que más me sorprendió. ¿Y cómo se prueba esto? Pues uno prueba el caso sencillo, ¿no? Spivak sugiere, uno, observa que, ¿qué cosa, no? Pues que si f' en A, no, ¿cómo le hace? Ah, sí, uno se fija en el mínimo de la función, ¿no? Porque es diferenciable sobre un compacto, ¿no? Entonces alcanza un mínimo sobre el intervalo, ¿no? Si el mínimo ocurre en A, entonces ¿cómo va a ser la derivada? Pues como f es diferenciable, pues también lo es en A, ¿no? Entonces f' en A es cierto límite, ¿no? Esto de aquí, ¿no? ¿Sale? Bueno, nos podemos acercar al cero por h, o sea, con la variable h por la derecha, ¿no? Es decir, solo tomando valores positivos. Entonces, estás diciendo que a es el mínimo, ¿no? Entonces, el numerador de esta fracción es ¿cómo? Es mayor o igual que cero, ¿no? Y al dividirlo entre h, que es mayor o igual que cero, pues también nos queda algo mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, este, a la derivada se va aproximando uno mediante estas fracciones f de h, conforme h tiende a cero, ¿no? Pero, pues, como te puedes acercar arbitrariamente al cero por los positivos, pues entonces el límite de estas fracciones f de h, es decir, f' en a, no puede ser negativo, ¿no? Entonces debe de ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, si el mínimo ocurre en a, la derivada en a fuerzas debe de ser no negativa. Y esto pues visualmente como que sí, ¿no? O sea, imagínense aquí el a, y el mínimo de todo el intervalo ocurre en A, pues como que a fuerzas tienes que empezar a crecer aquí, ¿no? ¿Verdad? No puedes irte para abajo, ¿no? Entonces es bastante intuitivo este hecho, ¿no? Y bueno, usando esta intuición también se ve como que si el mínimo ocurre en B, pues qué es lo que debería de suceder, ¿no? O sea, la derivada, ¿cómo debería de ser en B? Si el B es el mínimo, pues como que tiene que ir así, ¿no? Es decir, la derivada lleva pendiente negativa, ¿no? Entonces, f' en B
es menor o igual que 0, ¿no? Si el mínimo ocurre en B, ¿ok? Ahora probamos un caso particular de la propiedad de Darboux, ¿no? Entonces, si la función esta es más chica que 0, la derivada en A es más chica que 0, y la derivada en B es positiva, pues aplica en el caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que se puede saber? El mínimo no puede ocurrir en A, porque justamente dijimos que si ocurría en A, la derivada debe de ser no negativa, y aquí es negativa, ¿no? Y luego, si el mínimo ocurriera en B, pues entonces la derivada debería ser no positiva, y aquí es positiva. Entonces, el mínimo de estas dos cosas no ocurre ni A ni en B, pero es un compacto. Entonces, a fuerzas, hay alguien en el intervalo de tal forma que x0 es el mínimo, ¿no? Respecto a la función, ¿no? Ya vimos que no es ni A ni B, entonces es alguien entre A y B, estrictamente, ¿no? Es decir, f' en x0 porque es 0, ¿no? Porque x0 es precisamente un mínimo, es un punto crítico, ¿no? Entonces, ya tenemos el caso particular. ¿Cómo se prueba el caso general? Pues simplemente considerando una función, una nueva función, ¿no? Si nos dan una función de tal forma que la derivada cumple esto, entonces uno define esta otra función, pues que sea la función esta menos una función lineal, ¿no? Esta de aquí, ¿sale? Esa, pues, por supuesto que también es diferenciable, ¿no? ¿Y qué sucede, no? La derivada en A, pues es f' en A menos c, ¿no? Y la derivada en B, pues es f' en B, pues es f' en B menos c, ¿no? Y bueno, por esta desigualdad que tenemos de aquí, lo que obtenemos es que f' en A, la mayúscula, es más chica que 0 y f' mayúscula en B es más grande que 0, ¿no? Entonces le aplicamos el caso sencillo y obtenemos que hay un x0 de tal forma que la derivada en ese x es exactamente 0, ¿no? Pero pues por la definición de f tenemos que es f' en x menos c es 0, ¿no? Y eso es justamente lo que queríamos.